Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer estar aquí una vez más con ustedes para estudiar nuestra escuela dominical, amén. Esta es nuestra primer clase, amén, de un nuevo tema trimestral, que es el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin, amén. Y vamos a estudiar nuestra primera clase, amén, bajo el título Enoc profetizó la venida del Señor, amén. Vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios por este momento. Gracias, mi Dios, te damos por permitirnos estudiar la escuela dominical, Señor. Te pido, Señor Jesús de la gloria, que nos hables, Señor, a cada uno, mi Dios Padre Celestial, a través de tu palabra, Señor, y que podamos aprender algo nuevo, atesorar, mi Dios Padre Celestial, y que nos ayude a prepararnos, Señor, para tu venida, mi Dios Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están ahí oyendo, Señor, ya que están trabajando, manejando, Señor, seas tú con ellos, mi Dios Padre, podamos disfrutar, Señor, en tu palabra. Gracias por este medio, Señor, que has puesto. Gracias, Padre, amén. Bueno, mis hermanos, el título, una vez más, es Enoc profetizó la venida del Señor, amén, y nuestro pensamiento central, la segunda venida de Cristo, es un acontecimiento anunciado en la Biblia, pero la mayoría de la humanidad parece no hacer caso a esta inminente realidad, amén. Y siempre tenemos nuestro texto áureo, también el texto que sobresale de esta clase es de estos, también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, amén. Se encuentra en el libro de Judas, versículo 14, amén. Y los objetivos, como siempre, son tres. El primero es comprender la profecía de Enoc en relación a la venida del Señor. El objetivo número dos, interiorizar la actitud del creyente frente a la venida de Cristo. Y la número tres es modelar una conducta que sirva de testimonio al mundo en estos tiempos finales. Amén. Vamos a leer la lectura antifonal que se encuentra en Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24, y lo vamos a ir al libro de Judas, versículos 6, 8, del 6 al 8, y lo vamos a leer también los versículos del 12 al 16, amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos con el capítulo 5 de Génesis, versículo 21. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 23, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Y el versículo 4 termina diciendo: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora vamos al libro de Judas, vamos a ver los versículos 6 al 8. Dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Amén. Ahora vamos a los versículos 12 en delante. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Adulando a las personas para sacar provecho. Bueno, estamos viviendo en últimos tiempos, amén, muy emocionantes, pudiéramos decir, cuando
muchas profecías de la Biblia están siendo o a punto de ser cumplidas, amén. Estamos aproximándonos al fin del mundo, preguntaremos, y si lo estamos, ¿cómo es que podemos prepararnos para esto? Amén. Afortunadamente no necesitamos conocer todos los detalles, amén, pero una cosa es de extrema importancia mientras entramos en el día profetizado del Señor. Nuestros corazones deben estar limpios y puros, amén. Nuestra esperanza con anticipación del regreso de nuestro Señor, amén. Entonces podemos confiar en su promesa que los de limpio corazón verán a Dios, amén. Y sabemos que cada día que pasa, pues nos trae más cerca a esta hermosa realidad, amén. Preparándose para el fin del mundo, da una mirada cercana a lo que significa tener un corazón limpio, amén. Y también profundiza la profecía bíblica con el propósito de ayudarnos a entender lo que va a ser nuestra nueva realidad, amén. Es muy indispensable, amén, que nos preparemos, amén, para el fin, amén, de las cosas. Entonces, este cuadro no es oscuro, no es algo triste, sino es algo resplandeciente, amén. Obviamente, pues para aquellos que entienden lo que significa vivir genuinamente para el Señor, amén. En esta lección vamos a repasar la profecía de Enoc, amén, tal como aparece en las Escrituras y el paralelo que Judas menciona entre los días de Sodoma y los tiempos de la segunda venida de Cristo, amén. El mismo Jesucristo enseñó la expectación horrible que los eventos del fin causarán, amén, en los impíos y la diferenció con el gozo que tendrán los redimidos, amén, reunirse con su Salvador, amén. Nosotros como verdaderos hijos de Dios debemos estudiar las profecías del fin, con la mirada siempre puesta en el galardón, amén. El tono con el que Judas se refiere a esta profecía de Enoc es de exhortación, amén, a los santos para que peleen ardientemente por la verdadera fe. Entonces es un llamado a la conservación de la santidad, amén, y a no tomar la gracia de Dios como una puerta abierta al libertinaje, amén. En esta corta epístola se les recuerda a los creyentes que no deben tomar livianamente el haber sido rescatados de la esclavitud del pecado, amén. En los versículos 21 y 22 notamos que Enoc caminó con Dios, amén, es lo que dice su palabra, y fue también testimonio, amén, para los de su generación. Veamos qué tantas buenas lecciones podemos aprender acerca de este hombre llamado Enoc, amén. El nombre Enoc primeramente tiene la connotación de consagrado, amén. Sabemos que viene de la familia de Set, amén. Set es el hijo que Dios dio a Adán y a Eva en lugar de Abel. Y el versículo 21 nos dice que Enoc llegó a ser padre muy jovencito, pudiéramos decir, amén, a solo 75 años de edad. Y que su primer hijo fue Matusalén, el hombre más anciano registrado en la Biblia, amén. El nombre de este primer hijo de Enoc está relacionado con arma de guerra, amén. Curiosamente, la cronología bíblica da a entender que después de la muerte de Matusalén vino el diluvio universal, amén. Y en el versículo 22 se relaciona estrechamente el caminar de Enoc con Dios con el nacimiento de su hijo primogénito. El nacimiento de este hijo marca para Enoc el inicio de su vida de comunión con Dios, amén. Ello nos enseña claramente que Enoc decidió dejar un ejemplo de fe a su generación, amén. La Biblia habla en Génesis de dos hombres que caminaron con Dios, amén. Uno fue Enoc y el otro su bisnieto Noé. Esto lo podemos encontrar en Génesis 6:9. Hoy más que nunca necesitamos padres, necesitamos abuelitos que sean una influencia positiva, amén, para la nueva generación, especialmente ahora cuando estamos viendo el cumplimiento de las profecías del fin, amén. Ahora
la frase caminó Enoc con Dios debe entenderse también como una vida perseverante, amén, en su buena relación con Dios, amén. El versículo 22 dice que por 300 años este varón vivió cerca de su Dios, mientras le nacían más hijos e hijas, amén. Debemos aprender aquí que hay un costo por decidir caminar conforme al corazón de Dios, amén. Ello ello incluye conducirse diferente a cómo vive el mundo que nos rodea, amén. La amistad con Dios conlleva enemistad con el mundo, amén. Así que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, tal como lo dice su palabra, amén, en Santiago capítulo 4, versículo 4. Y en los versículos 23 y 24 notamos que Noé fue el primer hombre que Dios arrebató al cielo, amén. Primero el versículo 23 nos muestra que en el tiempo de la vida terrenal de Enoc fue 375 años, amén. Hasta me recuerdo de un canto que cantamos cuando éramos jóvenes, pues no hace mucho de esto. En Hebreos 11:5 leemos que antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, amén. Ahora si comparamos Génesis 5:22 con Hebreos 11:5, encontramos que caminar con Dios durante 300 años significó vivir en pleno agrado al Señor, amén, convencido de la existencia del Dios invisible, amén. Por tanto, nos da a entender que todos sus años fueron dedicados a buscar el rostro de Dios, amén. Del contexto aprendemos que Dios es galardonador de los que le buscan, amén. Esto debe producir una conducta que honre la causa del Evangelio, amén. El versículo 24, vemos que vuelve a recalcar que no caminó con Dios, pero añade, dice, y desapareció porque le llevó Dios, amén. Esto contrasta con la lista genealógica que el capítulo 5 de Génesis entrega, donde la mención de cada descendiente de Adán termina con la realidad de su muerte, amén. Cada uno tuvo que haber tenido su propio funeral, amén. No así fue el caso de Enoc, quien fue trasladado al cielo. Esto sin duda fue un milagro atípico, amén, en su tiempo, sin precedente alguno en su generación, amén. Lo que esperábamos, los que esperamos la venida del Señor, al leer acerca de la historia de este maravilloso siervo de Dios, debemos cultivar una actitud de fe semejante y una conducta de comunión, amén, con Cristo, acorde a nuestra profesión, amén. Al estudiar entonces la desaparición milagrosa de Enoc, encontramos en Hebreos 11:5 que él no fue hallado por ningún lado, amén. Así que tras ser llevado por Dios al cielo, los que lo conocían lo buscaron, amén, hasta regresar con el dictamen, no le hemos hallado, amén. Enoc fue el primero, Elías fue el segundo que subió al cielo sin ver muerte, amén. Pero Eliseo, si recuerdan, el servidor de Elías, supo de antemano que el Señor se llevaría al profeta y lo siguió hasta verlo subir en un torbellino, amén. Al igual que Enoc, a Elías también lo buscaron, pero tampoco fue hallado, amén. Muy bien, ahora miraremos los versículos 6 y 8 del libro de Judas, los cuales nos enseñan a temer a Dios y agradarle por habernos salvado a través de Jesucristo. El versículo 6 contiene una amonestación para que no tomemos ligeramente o livianamente la salvación que Cristo nos ha dado, porque si nos apartamos y retrocedemos, podemos perder la herencia eterna, amén. Para afirmar esta verdad, Judas pone el ejemplo de los ángeles que pecaron, amén. Como criaturas de Dios, ellos tenían un rango divinamente otorgado, amén, de acuerdo a Efesios 1:21, pero muchos de los ángeles pecaron, rebelándose contra Dios y perdieron la condición que el Creador les había dado. Judas enseña que a estos ángeles indignos Dios los ha guardado bajo oscuridad y los ha reservado para el juicio del gran día. Esta realidad debe causar en nosotros como creyentes un deseo de consagrarnos al Señor, amén, y vivir en gratitud por la gran salvación que hemos recibido, amén. El versículo 7 es un segundo ejemplo que debe
advertir a los santos. Ahora se trata de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Sus habitantes decidieron también perder su dignidad, amén, entregándose a la fornicación y ir en pos de vicios contra naturaleza. Pedro dice que aquella era una conducta vergonzosa de los malvados, amén, la cual abrumó a Lot, amén. Todo esto lo leemos en 2 de Pedro 2:7. Entonces aquí Judas enseña dos cosas. Primero, él llama fuego eterno al fuego que cayó sobre todos los impíos, y segundo, que fueron puestas por ejemplo, amén. Así que debemos mirar aquel cuadro fúnebre y decidir vivir santamente, aferrados a la fe en nuestro Señor Jesucristo, amén. En el versículo 8, el Espíritu Santo quiere enseñarnos que la ira de Dios se manifiesta contra los rebeldes. Dice que al igual que en los tiempos de Judas, igualmente hoy abundan también los maestros falsos. En el versículo 4 de Judas dice que ellos convierten en libertinaje la gracia de Dios, y más adelante los llama burladores, los llama sensuales, amén. Y en los versículos 12 y 13 nos enseña que los impíos tienen reservada para siempre la oscuridad de las tinieblas, amén. Sobre estos versículos nos enseñan mucho concerniente a cómo el pecado atrae la ira y el justo juicio de Dios, amén. Primeramente el versículo 12 habla sobre los ágapes que los creyentes tenían para confraternizar, amén. Estas eran reuniones de comunión donde generalmente había una cena familiar entre los hermanos, amén. Pero Judas denuncia que la participación impúdica, la participación desvergonzada de estas personas rebeldes en esos ágapes manchaba su verdadero sentido, amén. Entonces Pablo enseñó que no debemos juntarnos ni comer con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, amén, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, amén. En 1 Corintios 5:11, amén. Aquí debemos aprender de Jesús, quien entraba en las casas de los pecadores con el propósito de llamarlos al arrepentimiento. Esa es la grande diferencia, ese era el propósito, amén, de llamarlos al arrepentimiento. Tú lo puedes leer en Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Entonces Judas usa algunas metáforas sobre la condición pecaminosa de los reincidentes, amén. Primero los llama nubes sin agua, ¿ok? Nubes sin agua. Ello indica que estaban vacíos en su interior, amén, y eran fácilmente movibles, de su posición, amén. Cada creyente debe estar firme en su fe, amén. Debe estar arraigado, debe estar edificando en la roca, amén. Debe de tener raíces profundas en la palabra, amén. Colosenses capítulo 2, versículo 7 dice su palabra. Entonces también identifica a esos impíos como árboles otoñales, amén. Árboles otoñales, pero sin fruto, ese es el problema, amén. Y luego dice que son 2 veces muertos y desarraigados, amén. O sea que no dieron fruto, murieron cuando deberían fructificar, y como resultado el labrador tuvo que arrancarlos, amén. Entonces, a diferencia, la palabra dice que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que da su fruto a su tiempo, amén, y su hoja no cae. Este es el Salmo 1:3. Amén. Los hijos de Dios debemos vivir como pámpanos que están en la vid verdadera, amén, en Cristo Jesús, amén, de acuerdo a Juan capítulo 15, versículos 5 y 6. Muy bien, el versículo 13 compara a estos impíos con fieras ondas del mar, amén, que espuman su propia vergüenza, ok. También Isaías capítulo 57, 20 los describe como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, dice, y sus aguas arrojan cieno y lodo, amén. Debemos mantenernos alerta frente a los que pretenden profesar la fe, amén, pero hacen maldades impetuosas, amén, que pueden arrastrar a los incautos a la condenación, tal como dice su palabra, amén. Por último, el escritor compara a estos falsos maestros como estrellas errantes, amén. No sé si recuerdan, cuando éramos niños, yo solía salir, no sé cómo mi abuelita se daba cuenta de que iba a haber lluvia de estrellas, amén. Las lluvias
de estrellas, pues viajan a grandes velocidades por el cielo, pero en forma errática. Tú nunca sabes si se mueve hacia el norte, al este o al sur. Tú lo admiras nomás viajando rápidamente. Y la verdad son cuestión de segundos, pero nos deslumbran, amén. Pero no pueden ser utilizadas como guías para la navegación, amén. Porque pues no quedan fijas a la vista del observador, amén. Entonces, la actitud correcta de un hijo de Dios es poner sus ojos en Jesús, amén. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, tal como lo dice su palabra en Apocalipsis 22:16. Entonces, finalmente aprendemos que el juicio divino espera a los inicuos, amén. Para ellos es que está reservada la oscuridad eterna de las tinieblas, amén. Los que hemos sido salvos debemos agradecer a nuestro Salvador y pedirle que nos libre de volvernos atrás de nuestra fe, amén. Y en el versículo 14 leímos que no profetizó que el Señor viene con millares de santos, amén. En estos días finales que vivimos es notable mirar la profecía de hombres como Enoc, amén, que vieron y hablaron claramente sobre la venida del Señor, amén. En este versículo Judas continúa el tema de los impíos y los falsos maestros, amén, y nos revela un poco más tocante al juicio que les espera, amén. Y Dios en su palabra nos ha hecho claro el juicio que conlleva, amén, el pecado, amén. Debemos recordar que la cruz de Cristo fue el juicio más severo que las Escrituras contienen sobre el pecado, amén. Cristo fue hecho pecado por nosotros, amén, para que los creyentes seamos hechos justicia de Dios en Él, amén. Así lo dice su palabra en 2 de Corintios 5:21, amén. Entonces sabemos que los que reciben a Cristo se salvan del juicio, amén, pero los que lo rechazan serán condenados. Ahora Judas registra con inspiración, amén, la profecía que Dios le dio a Enoc sobre estos malvados. También esta voz profética de la antigüedad nos enseña que los que caminan con Dios tienen el privilegio de saber los secretos divinos, amén. Los hijos de Dios tenemos la profecía más segura, amén. Hay infinidad de libros sobre profecías, amén. Y cuántas profecías no hemos visto, amén, que fueron falsas ahora en este año pasado, en el 2020, a finales, fueron un montón de profecías que se estuvieron dando y fueron falsas, y libros que se escribieron que muchos se quedaron ya pues sin venderse porque ya se supo que eran profecías falsas, amén. Nosotros tenemos la profecía más segura, amén, la palabra escrita de Dios, amén, inspirada, amén, por el Espíritu Santo, amén. Si la atendemos, ella nos será una antorcha que va a alumbrar, amén, en nuestro caminar, amén, va a alumbrar en cualquier lugar oscuro, amén. En esta hora de la historia, cuando los acontecimientos concuerdan tanto con las señales del fin, es imperativo que vivamos cerca del Señor, amén, y le busquemos en oración, amén. Gracias a Dios porque este último evento me ha encantado de cómo, gracias a Dios que la iglesia ha podido ser libre una vez más, amén. Tiene una oportunidad más de separarse de la política y poder dar ejemplo, poder predicar el amor de Jesucristo, amén, a los perdidos, amén. La profecía de Enoc presenta la segunda venida de Cristo, amén, y nos hace ver que vendrá acompañado de santas decenas de millares, amén. Probablemente el término santas o santos es una referencia a los millares de ángeles que le acompañarán en su regreso, amén. Cristo mismo anunció que vendrá en su gloria con todos sus santos ángeles, amén. Esto lo puedes leer en Mateo capítulo 25, versículo 31. Entonces, tanto esta escritura de Mateo como el pasaje de Judas 14 presentan al Señor en su carácter de juez, amén. Él dijo que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, amén. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. Y por último tenemos los versículos 15 y 16, donde en el juicio final los impíos serán condenados por sus maldades, amén. Aquí se nos revela lo horrible que es vivir lejos de Dios, amén. En el versículo 15 la frase, hacer
juicio contra todos, muestra que el Señor viene como juez de todos, amén. Su santidad rechazará a todos aquellos que no le recibieron. En el versículo 15 hallamos también estas tres alusiones al desacato de los malvados, amén. Estas son los impíos, sus obras impías y cómo han obrado impíamente, amén. En el juicio ellos serán convictos de su insultante manera de vivir, amén. Es necesario que cultivemos entonces una conducta de piedad, amén, como fruto, amén, de nuestra fe, amén. Además, vemos que Enoc también profetizó que en su segunda venida Cristo juzgará las palabras duras que los malvados han hablado contra él, amén. Entonces debemos recordar la advertencia que Jesús hizo en Mateo 12:36. Dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, amén. 6 veces en este único capítulo de Judas se usa el término estos para referirse a los malvados que serán convictos del juicio de Dios, amén. La quinta vez es la que aparece en el versículo 16, así que muestran 5 características del carácter de estos herejes, amén. Primero dice que son murmuradores, amén. Esto es en referencia a la costumbre de estarse quejando continuamente, amén. Estar todo el tiempo vociferando, estarse queje. Tal queja es condenable porque se refiere a murmurar acerca de Dios, murmurar acerca del plan de Dios, a murmurar acerca de la obra de Dios, amén. Entonces, también Judas menciona que son querellosos. La conducta de los tales es echarle la culpa continuamente a Dios por las adversidades. Y yo no sé cuántas veces lo hemos visto, que de todo le echan la culpa a Dios. ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios permite aquello? Si Dios fuera así, si Dios fuera allá. Y no, a esto se refiere aquí, a los querellosos, amén. Igualmente andan según sus propios deseos y no la voluntad de Dios, amén. Los creyentes tenemos en la Biblia la manera como nos conviene conducirnos, amén, para poder agradar a Dios, amén. Y el cuarto rasgo de estos malvados es que hablan cosas infladas, amén. La idea parece ser hablar con arrogancia, amén, que hablan con cierto orgullo, amén, y no orgullo en las cosas de Dios, sino en las cosas que ellos hacen. Aquí aprendemos que las palabras jactanciosas son huecas, amén, son huecas, amén. Por último, practican sacar provecho de las personas a través de la adulación. Esto es un problema bien grave, amén, con estas personas. El sentido de adular en el griego es admirar rostros, amén, que debemos hacer justicia en el juicio, sin favorecer al pobre, ni consentir también al grande, amén. Nuestra palabra debe tener el propósito entonces de edificar, amén, de dar gracia a los oyentes, tal como lo dice su palabra, amén, en Efesios 4:29, amén. Es donde tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque hay situaciones muy difíciles, amén. Tenemos siempre que buscar los medios, buscar el tiempo correcto, porque el propósito es de edificar, amén, de corregir, pero para edificación, amén. Muy bien. Frente a la venida de Cristo, entonces debemos orar para que el Señor nos tenga por dignos de estar en pie, amén, delante de su presencia, tal como lo dice su palabra de Dios, la palabra de Dios en Lucas 21:36. Bueno, mis hermanos amados, en esta clase hemos aprendido que Dios hizo al hombre para creer en él, amén. Por tanto, cuando el ser humano sale de la comunión con su Creador, está muerto espiritualmente, amén. La fe y conducta de Enoc debe de animar al creyente en su caminar, amén, sabiendo que habrá recompensa, amén, para el justo, amén. Así como él, los creyentes dejan huellas, amén, que inspiran a otros a imitar su fe, amén. Por tanto, es imprescindible caminar con Dios, amén. Si mantenemos firme nuestra profesión, al final del camino nos espera un galardón, amén. Hemos apreciado ilustraciones muy serias sobre la ira de Dios que ha de venir sobre los que hagan caso omiso, amén, al Evangelio de Cristo. Habla de los ángeles que pecaron, habla
de los habitantes de Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes que sufrieron el juicio del fuego eterno. Así que el decidir vivir lejos de los parámetros santos de la fe es parte del libre albedrío, amén, de cada ser humano, pero el que así decida conducirse no es libre para evitar, amén, la condenación, para evitar la ira de Dios que le sobrevendrá, amén. Por tanto, todavía es un imperativo, amén, escuchar la amonestación de la palabra, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, amén. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Bueno, mis hermanos, para la siguiente clase estaremos estudiando la manera cómo Dios se relacionó con Noé para salvarlo del diluvio, amén, bajo el tema los días de Noé y los tiempos de hoy, amén. Esta clase la va a dar nuestra hermana amada, nuestra hermana Josefina Puga, amén. Y recuerden estudiar, amén, los capítulos 6 y 7 de Génesis y también Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Bueno, hermanos, espero que les haya sido de bendición, amén, la palabra del Señor en este día. Y nos vemos en la próxima semana, amén, con nuestra hermana Josefina. Y para la siguiente clase vamos a estar estudiando también con nuestra hermanita Alma, amén. Nuestra hermana Alma va a dar la clase número 3 también. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, amén, y que tengan un hermoso día. Amén.